La exploración espacial nunca es fácil, nunca lo ha sido y nunca lo será. El riesgo es el precio del progreso. 60 años de ensayo y error han marcado una clara trayectoria de nuestro progreso. Cada nueva misión se basa en la anterior. Los pioneros tenían que tener mucho valor. No entendíamos bien qué era el espacio. Hemos tenido que crear nuevas herramientas, abrir nuevos caminos y perfeccionar técnicas nuevas. La llevamos usando desde que la inventaron. La tecnología evoluciona, pero nuestro deseo de explorar nunca mengua. Es intrínseco a la naturaleza humana. Siempre queremos saber qué hay más allá. La era espacial solo tiene unas décadas y hemos creado un robot que revela los de un mundo lejano. Si todo sale bien, vais a ver cosas alucinantes. El Curiosity arroja luz sobre Marte, representa la suma de medio siglo de experiencias en el espacio y da pistas sobre el futuro. El primer humano en pisar Marte lo hará a hombros de auténticos gigantes. Viajes espaciales hacia lo desconocido. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity. Desde Cabo Cañaveral han despegado cientos de cohetes, pero este emprende una misión de proporciones épicas para enviar un robot único llamado Curiosity. Nueve meses y más de 550 millones de kilómetros después, el Curiosity comienza un aterrizaje a vida o muerte en Marte. Décadas de trabajo y millones de dólares penden ahora de un hilo. Que Curiosity aterrizase sin problemas es fantástico, mejor de lo que esperaba. Ni siquiera podía soñar ni imaginar cómo sería, pero es fantástico. Fantástico de verdad. Ahora, las 17 cámaras, 10 instrumentos científicos y 2 ordenadores del Curiosity están listos para llevarnos donde nadie ha ido antes. Puede recoger muestras, prepararlas y analizarlas en un laboratorio que hay dentro del cuerpo del rover. Es un avance técnico muy notable. El Curiosity es una máquina muy importante del siglo XXI, pero nunca podría haber existido de no ser por las lecciones aprendidas a la fuerza mediante ensayo y error en el siglo XX. Los pioneros espaciales tuvieron que resolver los riesgos explosivos del lanzamiento, lo complicado de surcar el espacio profundo y el atenazador drama de aterrizar de forma segura en mundos desconocidos. Estos y más avances hicieron posible el Curiosity. También hicieron esto posible que un geólogo explorase Marte desde un banco del parque. John Grant es uno de los ingenieros líderes del equipo Curiosity. Cada día el Curiosity envía datos desde Marte y John y sus compañeros deciden las próximas instrucciones del rover. Es como un sueño hecho realidad, lo de poder ver la superficie, rocas interesantes, sitios fascinantes, y conducir por ellos para evaluar y analizar las rocas, para descubrir cómo es la superficie y cómo ha evolucionado con el tiempo. Las rocas de Marte han evolucionado a lo largo de miles de millones de años. La revolución de la tecnología espacial que nos ha dado al Curiosity solo tiene décadas. Que el laboratorio científico de Marte haya pisado la superficie y llevado a cabo la investigación es el fruto de muchos años y misiones anteriores. Apenas 55 años antes, el Curiosity era cosa de ciencia ficción. Nada de viajar miles de millones de kilómetros a Marte. En 1957 ni siquiera habíamos ido aún al espacio. Todo eso cambió el 4 de octubre. Cuando millones de estadounidenses se pusieron a ver Leave It to Beaver.
Aunque el nuevo programa provocó carcajadas por todo el país, otro programa nuevo, muy distinto, también iba a hacer historia. El Sputnik. La Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial. Era como una pelota de playa con 4 antenas saliendo. Muy primitivo. Tenía una radio a bordo y ya está, pero cumplió. Y entró en órbita. La señal de una sola nota que envió el Sputnik desde los cielos pilló a Estados Unidos desprevenido. Para la gente de nuestro país fue toda una sorpresa. No nos lo esperábamos, salió de la nada. No teníamos ni idea de que estaban preparados. El Sputnik fue lanzado en mitad de la amarga Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos bandos intentaban llevarse el resto del mundo a su bando, a su visión del futuro, y la Unión Soviética podía estar más avanzada tecnológicamente y demostrar que su camino hacia el futuro era mejor. Fue el comienzo de lo que se conoció en los 60 y aún se conoce como carrera espacial. Apenas 2 meses después, Estados Unidos se apresura a contestar al Sputnik con un cohete experimental llamado Vanguard. Llegó a una altitud exacta de 1,20 m, antes de desaparecer en una bola de fuego. Fue la explosión más bonita del mundo. Y de pequeño igual te ilusionaba que fueran unos fuegos artificiales preciosos, pero no tenía que explotar. El país quedó humillado. Lo del Vanguard fue un desastre total. Los medios lo apodaron Kaputnik, Fallobnik, cosas así. Y se burlaron de él. La gente empezó a preocuparse. Para entrar en órbita, los cohetes tienen que acelerar a más de 27.000 km por hora. Y para eso hace falta mucha potencia y sistemas de combustible de alta presión. El talón de Aquiles del Vanguard fue la baja presión, que hizo que los gases calientes de la cámara de combustión entrasen en el tubo de combustible, que prendió y convirtió el tanque de combustible en una bomba. En un instante, el Vanguard nos enseñó una lección fundamental de la ciencia de cohetes. La presión correcta del combustible es fundamental. El reputado ingeniero aeroespacial Wernher von Braun había estado trabajando en un misil distinto, el Júpiter C. Tan solo 4 meses después, un Júpiter C modificado salió rugiendo hacia el espacio, llevando el primer satélite americano, el Explorer. Fue todo un logro y nuestra primera apuesta en el juego de la exploración espacial. Desde el Explorer, Estados Unidos ha puesto miles de satélites en órbita. La mayoría han orbitado la Tierra en silencio, haciendo avanzar la ciencia y la tecnología en todos sus frentes. Pero de vez en cuando han enviado alguno mucho más lejos. El Maven es un nuevo satélite destinado a Marte. La pregunta fundamental que planteamos hoy es si en Marte hubo alguna vez vida o si podría haberla ahora. Mientras el Curiosity recorre Marte en busca de pistas, el Maven observará desde las alturas y con suerte nos ayudará a ver el pasado. No hemos examinado la atmósfera de Marte, pero si la analizamos, podremos hacer simulaciones que, en cierto modo, nos hagan retroceder en el tiempo y ver cuándo Marte pudo haber sido lo bastante cálido y húmedo para albergar océanos en la superficie. Y claro, todo el mundo se pregunta, si hubo agua durante el tiempo suficiente, ¿pudo haber evolucionado vida? La atmósfera marciana solía ser más densa. Algunos dicen que quizás similar a la de la Tierra. Un manto atmosférico protegía la superficie y permitía que el agua fluyese libremente, pero de algún modo el 99% de la atmósfera desapareció y el agua de la superficie se evaporó. Intentamos entender dónde se fueron el agua, el CO2 y la atmósfera. Descubrir qué pasó en Marte podría darnos pistas del futuro de la atmósfera de la Tierra.
Pero para obtener las respuestas correctas, el MAVEN no puede llevar ni el más mínimo rastro de nuestro planeta. Aquí hacemos los ensamblajes. Nos preocupa mucho llevar contaminantes orgánicos de la Tierra a Marte y fastidiar futuras investigaciones científicas. El MAVEN es unas 60 veces más grande y complejo que el Explorer, pero mucha de su tecnología pertenece a la época de nuestros primeros satélites. Muchos de estos objetos tienen mucha historia, son parecidos a los que usábamos antes. Cada misión se basa en las anteriores. Es una versión distinta de lo que hemos hecho antes, pero todo va en la misma línea. Y aunque el hardware ha evolucionado, los principios del lanzamiento del MAVEN y de guiarlo por el espacio han cambiado poco. De hecho, despegará desde el mismo sitio de lanzamiento y con tecnología similar a la del Explorer en 1958. Y el equipo lo seguirá con el mismo entusiasmo. Yo era muy fan de Star Trek y ahora construyo naves espaciales para ir a otros planetas, así que mejor imposible. Al menos hasta que podamos subirnos al satélite e ir nosotros también. Ir al espacio en persona es mucho más peligroso que enviar máquinas. Pero en 1958, apenas 9 meses después del Explorer, fuimos un paso más allá. We have one of the most challenging assignments that has ever been given modern man. We will be preparing for the day when manned flight goes into space. La NASA, que en aquel momento era una agencia nueva, llamó a esta tarea monumental Proyecto Mercury. Cuando empezamos Mercury, ni imaginábamos la magnitud del proyecto. Control de misión tuvo que inventar literalmente todo lo que necesitaban para los vuelos espaciales. Fue cuestión de coger el puzzle y montar las piezas. Los primeros lanzamientos no salieron muy bien. Los vehículos de lanzamiento que teníamos en el proyecto Mercury tenían una fiabilidad del 50%, o sea que explotaban una de cada 2 veces. Nos molestaban los medios estadounidenses porque siempre nos agobiaban preguntándonos por qué íbamos con tanto retraso, qué pasaba. Pero si vas a poner a una persona a bordo de toneladas de explosivos, no es posible cometer errores. Pero cometer errores sí que era posible. No solo los ingenieros tenían que estar en plena forma, también los pilotos. Para subirte a una cosa de estas, tienes que estar al 100% en lo técnico. Y los pilotos de aviones de alto rendimiento tenían esa experiencia. El nuevo trabajo de astronauta tenía riesgos altos y sueldo bajo. Más de 500 pilotos de pruebas militares se apuntaron. El proceso de selección de los astronautas del Mercury fue bastante lioso. Nadie sabía realmente qué era el espacio. Había científicos que especulaban que podíamos esperar ciertas cosas, pero no sabíamos casi nada. La NASA escogió a los 69 mejores aspirantes, que se sometieron a una gran variedad de pruebas físicas y mentales. Las pruebas físicas había que diseñarlas. Tenían ciertas nociones de vuelo a altitud elevada y altas velocidades, y a qué podría someterse el cuerpo en esas situaciones. Por eso hicimos pruebas de fuerza centrífuga y más cosas así. ¿Cómo reaccionarían los humanos a la aceleración, la vibración, las fuerzas atmosféricas y la ingravidez? Algunos dudaron que los astronautas pudiesen resistir las amenazas del viaje espacial. Seguramente el 95% de la comunidad médica pensaba que el ser humano no podía realizar tareas en gravedad cero, que seguramente no podría ver ni pensar y que sufriría varios efectos en el oído interno,
Para los médicos eran problemas graves y decían que tendríamos serios apuros. Por fin, tras meses de pruebas, el 10 de abril de 1959, un puñado de los mejores hombres se vieron con los medios. These, ladies and gentlemen, are the nation's Mercury astronauts. My feelings are that this whole project with regard to space sort of stands with us now as, if you want to look at it one way, like the Wright brothers stood at Kitty Hawk about 50 years ago. La revista Life tenía un contrato con los astronautas del Mercury y sus familias para publicar artículos biográficos. Por aquel entonces la revista tenía muchísimo éxito. Todos la leían y se podía seguir la vida, trabajo y preparación de los astronautas. Los adoraban mucho. Durante casi 2 años, mientras los 7 del Mercury se preparaban para lo desconocido, todo el mundo siguió sus progresos con una pregunta candente. ¿Quién volaría primero? En enero de 1961, la NASA tanteó a Alan Shepard. Parece que siempre hemos escogido a la persona más adecuada para manejar la palanca y la aceleración y ponerse fuera de peligro. Al Shepard era de esos. Pero los meses de pruebas y preparación le cuestan al programa espacial un tiempo muy valioso. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio y el primero en orbitar la Tierra. Que Gagarin fuese el primero fue una decepción e hizo que volviésemos a cuestionarnos si la Unión Soviética estaba más avanzada. Unas semanas después, Shepard se subió a una pequeña cápsula en lo alto de un cohete cargado de combustible explosivo. Por fin, más de 35.000 kilos de combustible catapultan a Shepard a más de 180 kilómetros en lo alto de los cielos de Florida, hasta el borde del espacio. Tener a Shepard en el cohete fue fantástico, pero vaya que sí dio miedo. Hay que admirar a alguien capaz de asumir los riesgos que entrañaba esa primera misión. What a beautiful view. Cloud cover over Florida, 3 to 4 tenths near the eastern coast. $15 minutos después, Shepard cayó en el Océano Atlántico, convertido en un héroe americano. Fue un día fantástico, porque llevábamos esforzándonos desde hacía 3 años para llegar a ese punto. Y fue extremadamente bien, casi perfecto. Habíamos cruzado la frontera. Habíamos puesto a un hombre en el espacio y lo habíamos traído de vuelta sano y salvo. Fue el principio de un proceso que fue madurando en los años siguientes. El éxito de Shepard potenció la seguridad del país. Pero apenas 20 días después, el presidente Kennedy le planteó un reto inimaginable a la NASA. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. El extraordinario comunicado de Kennedy emocionó al público y sorprendió a toda la NASA. Pensé que estaba loco. De verdad que lo pensé. Decir que íbamos a ir a la Luna en ese momento era casi de risa. Yo no me reí porque a los 2 días me tocó el trabajo de hacerlo. Alan Shepard había sido catapultado al espacio y devuelto a la Tierra sin tener que trazar un rumbo. Ir a la Luna requería mucho más control. Llegar a la Luna no es fácil. Es un objetivo móvil que está a 384.000 kilómetros. Nos movemos, giramos, todo se mueve. El programa Ranger fue el primer paso para cumplir el objetivo sin precedentes de Kennedy.
parecía fácil. Solo era enviar una sonda a la Luna que transmitiese fotos a la Tierra y que se estrellase en la superficie lunar. Era razonable pedirlo, pero bastante difícil de conseguir entonces. Nadie tenía ni idea de qué hacía falta y lo investigamos todo. Recuerdo sentarme a dibujar el primer diagrama de bloques de una nave espacial, pero nada de eso se había construido antes. Nos lo inventábamos sobre la marcha. La NASA tenía más que inventar que una nueva nave espacial. Tenía que inventar cómo guiarla hasta la Luna. La solución fue la red del espacio profundo. Se repartieron 3 transceptores por el mundo para que en cualquier momento, por lo menos uno pudiera comunicarse con la Ranger. Pero antes, la Ranger necesitaba cohetes con los que llegar a la Luna. La Ranger 1 y 2 se quedaron cortas. Los cohetes no pudieron propulsarlas más allá de la órbita baja terrestre. La Ranger 3 abandonó la órbita, pero fallos en las señales de los comandos hicieron que fuesen en la dirección equivocada. No alcanzó la Luna por unos 37.000 kilómetros. La cosa no iba muy bien. La navegación es una parte complicada de la exploración planetaria. Recorremos distancias larguísimas y para poder llegar al objetivo hay que poder navegar bien por el sistema solar. La Ranger 4 sí que llegó a la Luna, pero el ordenador de a bordo falló y chocó sin enviar ninguna foto. La Ranger 5 no calculó bien la distancia. Otra vez. Conforme pasaron los meses, la NASA siguió probando, refinando y solucionando problemas. Conforme mejoramos nosotros y nuestra tecnología, igual que la capacidad de calcular la trayectoria basándonos en la navegación por radio, acortamos la zona. Enero de 1964, la Ranger 6. Mientras contemplábamos el ascenso, de repente apareció la telemetría de la nave. ¿Qué narices es eso? La nave había amplificado la potencia de los sistemas eléctricos prematura y misteriosamente, y luego los había apagado. Tras pasar la etapa de impulsión, la Ranger 6 se aproximó a la Luna con 6 cámaras de vídeo para grabar el impacto histórico. No video. Roger. Still no video. Roger. La habitación estaba llena de periodistas que querían ver la Luna de cerca a tiempo real. Y van estos tíos y mandan vehículos a la Luna, pero no hay fotos. El cacharro se estrella y dicen, ¡ay, otra vez no! Tardaron meses en saber qué había pasado. Cuando los motores de impulsión del Atlas se apagaron, una nube de plasma caliente recorrió todo el vehículo así y quemó los 2 transmisores. La misión de la Ranger parecía superar las capacidades de las mejores mentes de la NASA. 3 largos años, 6 naves, 0 éxitos. Julio de 1964, la Ranger 7 se lanza bajo una presión tremenda para que triunfe. Por fin impacta en la Luna según lo planeado y envía las primeras fotos de cerca de un paisaje alienígena. Finalmente, la costosa y sufrida misión de la NASA estaba compensando. Ojalá hubiese estado allí entonces, porque era como el salvaje oeste de la exploración espacial. No entendíamos bien qué era el espacio. Así que los pioneros tenían que tener mucho valor porque tenían que hacer ensayo y error, aprender de los fallos y perseverar. La perseverancia ayudó a crear tecnología moderna que ahora damos por hecha. La Ranger 7 envió imágenes de vídeo a más de 380.000 kilómetros codificándola en información numérica que se decodificó en la Tierra. Este avance en el procesamiento de imágenes es el núcleo de la tecnología actual de imágenes digitales. Y lo más importante, la Ranger nos enseñó a lanzar algo a través de la inmensidad del espacio y acertarle a un objetivo en movimiento,
Ahora solo se nos da mejor. Usamos radiotelescopios para saber dónde está la nave y desde la observación terrestre corregimos la trayectoria para dar en el clavo. Marte está a 400 millones de kilómetros de la Tierra, pero podemos tomar medidas lo bastante precisas como para que cuando lleguemos allí sepamos dónde estamos con un margen de un par de kilómetros. Cuando el éxito de la Ranger, la meta de la NASA era guiar una nave tripulada a la Luna. Paso a paso. En febrero de 1962, John Glenn se subió a una pequeña cápsula en el lanzamiento espacial del tercer Mercury. Su misión era orbitar la Tierra. Godspeed, John Glenn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roger, the clock is operating. We're underway. Todo el mundo estaba contentísimo. Había gente fuera, vino todo el mundo. El país se paró porque lo ponían en directo por la televisión. Que John Glenn entrase en órbita fue un paso gigantesco hacia lo de llegar a la Luna. Fue muy valiente. Glenn volvió a la Tierra convertido en un héroe, y de repente que alguien viajase a la Luna parecía posible. Algunos ya buscaban el próximo destino. Agosto de 1962. Una nueva sonda, la Mariner 2, se dirige a Venus. Antes de que la Mariner 2 volase a Venus, se especulaba mucho con el planeta. Sabíamos que era más o menos igual de grande que la Tierra, que tenía atmósfera, que estaba más cerca del Sol, pero tampoco tanto. Y muchos creían que seguramente fuera parecido a la Tierra. Igual tenía océanos, agua y hasta vida. La Mariner 2 demostró que podíamos guiar y comunicarnos con una nave espacial a decenas de millones de kilómetros de distancia, pero también acabó con las ideas preconcebidas que teníamos de nuestro vecino planetario más cercano. Se creía que igual Venus estaba millones de años por detrás de la Tierra y que podría albergar dinosaurios, criaturas acuáticas y paisajes tropicales. La primera sonda planetaria acabó con esas ideas. Las noticias que envió la Mariner fueron sorprendentes y desoladoras. Encontró un entorno hostil, muy cálido. Venus no es un sitio agradable. La superficie de Venus está a una media de 463 grados centígrados. Es un mundo abrasado y sin agua. Para muchos resultó decepcionante, pero la misión fue un éxito. La Mariner 2 tuvo una gran relevancia científica. Nos dio datos que no podíamos conseguir con las observaciones terrestres. Tras las duras revelaciones de la Mariner 2, las esperanzas de encontrar señales de vida en nuestro sistema solar pasaron a depositarse en el planeta con el que todos fantasean. For centuries, science has studied Mars, the only planet where life may exist. Now the screen creates for you the fascinating, frightening spectacle of the first flight to Mars. We have been expecting you. Marte es parecido a la Tierra. Más pequeño, pero tampoco mucho. Está más lejos del Sol, pero no tanto como Saturno o Júpiter. Así que muchos creían que quizás pudiese tener vida o albergarla. Solo hay una forma de averiguarlo. En 1964, la Mariner 4 despegó hacia Marte. Un vuelo turístico de 225 millones de kilómetros para una nave espacial equipada con sensores de campo, detectores de partículas y una cámara. Esta fue nuestra primera oportunidad de ver Marte de cerca. Siglos de especulación estaban a punto de enfrentarse a la cruda realidad. Una de las cosas que mostró claramente es que Marte se parece mucho a la Luna. Hay cráteres. Y los medios publicaron historias devastadoras con titulares como «Marte está muerto», lo que sorprendió a mucha gente.
Pero las fotos de la Mariner daban indicios de marcas en el suelo dejadas por agua líquida. Quizás cuando hubo agua, Marte albergó formas básicas de vida. El primer vistazo a Marte que nos ofreció la Mariner nos hizo pararnos a pensar un poco más en lo que estábamos viendo y en cuál sería la mejor manera de explorar Marte para entender cómo había evolucionado con el tiempo. Estas dos primeras sondas planetarias cambiaron totalmente nuestras expectativas, además de demostrar que podíamos explorar mundos lejanos. Es asombroso que en esas primeras misiones se encontraran entornos que nunca se habían documentado antes. Imaginad a esos ingenieros con esos retos extraordinarios para diseñar un sistema que pudiese funcionar en entornos desconocidos. Gracias a las sondas y rovers enviados antes que él, el Curiosity llegó listo para desenvolverse en el duro entorno marciano con transporte, herramientas y vista mejorados. Las imágenes que obtuvimos gracias a la Mariner 4 eran muy rudimentarias. Las que hay hoy son muchísimo más sofisticadas que las que podíamos conseguir en esos primeros años de exploración planetaria. Mi cosa favorita del Curiosity son esas cámaras tan fantásticas. Tiene la Mali, una lente que hace planos cercanos y saca imágenes de la superficie en una resolución increíble. La Mardi, para el descenso, que nos dio esos vídeos de la separación del escudo térmico. Me encanta. Y tiene esa lente M100 en la Mastcam para sacar fotos súper ampliadas de la lejanía. La imagen que forma de Marte me da ganas de ir. Las imágenes son impresionantes, no solo por su nitidez, sino por la información que nos dan sobre cómo se refleja la luz con las diferentes longitudes de onda en la superficie. Nos habla de su composición. Puede perforar rocas individuales, recoger muestras, prepararlas y analizarlas en un laboratorio que hay dentro del cuerpo del rover para hacer investigaciones mucho más a fondo de lo que hay en la superficie. El instrumental del Laboratorio Científico de Marte nos da mucha información que se puede usar para comprender Marte y sus implicaciones para las exploraciones futuras humanas. Pero antes de que el Curiosity pudiera explorar Marte, esos magníficos instrumentos tuvieron que sobrevivir a todo un viaje. El lanzamiento, 9 meses de viaje espacial y luego pasar de ir a más de 20.000 kilómetros por hora a aterrizar suavemente por su cuenta. Para conseguirlo, el Curiosity les dio un uso poco común a los cohetes de control para ajustar la dirección y la velocidad. El Curiosity usó un diseño totalmente nuevo. Era una especie de sistema de aterrizaje de helicóptero para cohetes. El diseño le da la vuelta literalmente a la lógica de aterrizaje convencional. En vez de ir encima de los propulsores como las anteriores misiones, el Curiosity colgaba por debajo, con su destino pendiendo de un hilo. La idea de invertirlo y que los cohetes estuviesen arriba y el objeto pesado abajo hace que sea mucho más estable. Tiene sentido. El aterrizaje del Curiosity se basó en tecnología propulsora desarrollada por la NASA en los 60 durante la carrera a la Luna. Los exitosos aterrizajes actuales nos malcrían y hacen que creamos que son fáciles. Pero no lo son, y a principios de los 60 nunca se habían hecho antes. No podíamos enviar hombres a la Luna sin una forma de frenarlos y hacer que aterrizasen de forma segura. Pero la NASA tenía un plan, el programa Gemini. Gemini se diseñó para desarrollar y poner a prueba la tecnología necesaria para llegar a la Luna. Era un puente entre ser principiantes y saber lo que hacíamos en el espacio. Teníamos una reentrada guiada, teníamos células de combustible y había que hacer EVA, actividad extravehicular, etcétera, etcétera, etcétera. Gemini lanzó 10 vuelos orbitales tripulados en 1965 y 1966. Sus avances fueron impresionantes. Una de las grandes misiones del programa Gemini fue, además de maniobrar en el espacio, encontrarse allí. Es más fácil de decir que de hacer.
En el espacio, la velocidad afecta a la altitud de vuelo. Bienvenidos a la mecánica orbital. Muchas de las técnicas que usábamos en formación de vuelo en aviones de combate no eran aplicables a esto. Si quieres encontrarte con una nave espacial en órbita, pones el vehículo que vas a lanzar en una órbita más baja, por lo que el periodo de órbita es mucho más corto, y con el tiempo empieza a alcanzar la otra nave en la órbita superior. Es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. El 4 de diciembre de 1965, los astronautas Frank Borman y James Lovell entraron en órbita a bordo del Gemini 7. 11 días después, Wally Schirra y Tom Stafford lo siguieron en el Gemini 6. Su misión era encontrarse en el espacio. Apenas 3 horas después de abandonar la Tierra, el Gemini 6 se acercó a Lovell y Borman. El Gemini 6 venía por debajo para la etapa final y veíamos los propulsores en marcha. Se acercaban lentamente y el radar mostraba su velocidad. Se acercaban lentos y luego se pararon. Volamos en formación un par de horas para ver cómo de fácil era reunirnos, separarnos, girarnos y cosas así. Conseguir que 2 naves espaciales bailasen alrededor la una de la otra en órbita requirió un control de velocidad y dirección muy ajustado en cada nave. Las cápsulas de los Gemini contaban con pequeños propulsores que tras meses de práctica en tierra permitieron este nivel de control. El Gemini 6 y el 7 se pusieron a 30 centímetros de distancia, dando a luz al pilotaje de naves espaciales. Las naves estaban una al lado de otra, sacando fotos de la tripulación. Estaba claro que si las 2 naves hubieran tenido un sistema de acoplamiento, cosas que no tenían, podrían haberse acercado y acoplado. El encuentro fue un éxito, pero Borman y Lovell aún tenían otra tarea: sobrevivir 2 semanas en órbita, 6 días más que nadie antes. Por aquel entonces, había muchos médicos que decían que nadie podía estar en gravedad cero 2 semanas. No había antecedentes de seres humanos que hubieran estado 14 días en ese entorno. Resultó que la ingravidez no era el problema principal. Estar apretujados en una cápsula diminuta durante días fue mucho peor. La cápsula Gemini era muy pequeña y estrecha, como un Volkswagen escarabajo, aunque como no pesas no tienes la misma sensación que cuando estás sentado mucho tiempo en un avión, pero por lo demás no te puedes mover mucho. Discutieron, debatieron con control de misión en Houston sobre si podían quitarse los trajes espaciales y flotar en ropa interior. Al final la NASA vio que seguramente fuera inteligente. Lovell lo describió perfectamente. Fue como estar 14 días en un vestuario de hombres. Un encuentro exitoso y 2 semanas en órbita hicieron que Borman y Lovell triunfaran, aunque andar les resultase algo incómodo tras tanto tiempo en gravedad cero. Salió exactamente como habían pensado y funcionó justo como lo planeamos. Borman y Lovell demostraron que habíamos dominado el control orbital y los vuelos espaciales de larga duración, habilidades que necesitaríamos para llegar a la Luna. Pero había otro enorme reto en el camino: el acoplamiento. La estrategia de alunizaje requería una cápsula de mando con un módulo de aterrizaje que se separaría una vez en la órbita lunar. 2 tripulantes llevarían el módulo de aterrizaje a la superficie y un tercer astronauta permanecería en órbita. Para volver, el equipo de aterrizaje se reacoplaría a la nave en órbita para emprender el largo viaje de vuelta. En teoría funcionaba, pero ¿funcionaría en el espacio?
La misión del Gemini 8 de marzo de 1966 es acoplarse con un aparato llamado Agena, puesto en órbita a propósito para el ejercicio. La maniobra operacional necesaria para juntar dos vehículos y aceptarlos para hacer la transferencia de tripulantes no era cosa fácil. El Agena, sin tripulantes, despegó primero. El Gemini 8 lo siguió hasta la órbita. El comandante de la misión era el piloto de la Marina y veterano de la Guerra de Corea, Neil Armstrong, acompañado por el piloto de pruebas de las Fuerzas Aéreas, David Scott. Fue el primer vuelo espacial para ambos. Neil Armstrong y Dave Scott. Los dos eran pilotos de pruebas. Y en mi opinión estaban muy bien preparados para la misión. Cinco horas después del lanzamiento, el Gemini 8 encontró a la Agena en órbita. Armstrong y Scott se acercaron para acoplarse. Hizo falta mucha precisión, mucho ordenador en tierra y muchas reglas de cálculo a bordo de la nave por si no salía bien. Fue un acoplamiento impecable. Pero poco después, la nave empezó a virar. La cosa empezó a dar miedo. Los tripulantes creyeron que había un problema con el Agena. Las dos naves daban vueltas juntas en un giro letal cada vez más rápido. Por desgracia, en control de misión no sabíamos qué pasaba, porque fue en una parte de la red donde teníamos muy poca comunicación con el equipo. Armstrong se desacopló de la Agena, pero eso solo empeoró las cosas. El giro aceleró. Did he say he could not turn the Agena off? No, he says he is separated from the Agena and he's in a roll and he can't stop it. La nave iba a 400 revoluciones por minuto. Normalmente, el cerebro deja de funcionar sobre las 350. La tripulación vivía a tiempo prestado. Sus vidas dependían de entrar en acción de forma inmediata y resuelta. Al borde del desmayo, Armstrong inició la secuencia de vuelta a la Tierra de la cápsula, con la esperanza de que detuviese el giro. Control de misión contuvo el aliento. Funcionó. Neil dio una respuesta tremenda al problema. Todos sabíamos que Neil era un gran piloto, pero lo confirmó. Pese a los problemas, el Gemini 8 demostró que era posible hacer acoplamientos en el espacio. La calma de Neil Armstrong durante la crisis lo puso entre los finalistas para estar al mando del primer alunizaje. Era bueno de narices. Tuvimos mucha suerte de contar con Neil Armstrong. Las maniobras de dirección, acoplamiento y liberación estrenadas en el programa Gemini fueron hitos vitales en el proceso de hacer aterrizar gente y máquinas en otros planetas. Durante el programa Gemini llevamos a cabo encuentros desde toda clase de direcciones y todo tipo de maneras. Se nos da bien. Gemini fue lo que nos abrió puertas por todos lados, casi siempre. Pero tras los avances del programa Gemini, quedaba una pregunta que las misiones en órbita terrestre no podían responder. ¿Era seguro aterrizar en la superficie lunar?
El programa Surveyor se creó por la necesidad de saber más de la superficie lunar. Había un científico que creía que el polvo lunar era tan denso por los eones de acumulación sin actividad significativa que se tragaría toda nave que aterrizase allí. ¿Aguantaría la nave o se hundiría? La NASA envió la Surveyor para resolver la duda. Tenía que aterrizar con suavidad y de forma autónoma. La Surveyor necesitaba un sistema de control de lazo cerrado con radar para saber a qué altura estaba y a qué velocidad descendía. Tiene que ser un radar que dé una señal con la que controlar los motores del cohete. Tras varias pruebas y un perfeccionamiento intensivo, el sistema de cohetes y su sistema de absorción del impacto al aterrizar estaban listos para el despegue. El 30 de mayo de 1966, la Surveyor salió de la Tierra. El equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro siguió su viaje de 3 días a la Luna. Tras el viaje de 384.400 kilómetros, el momento de la verdad le llegó a la Surveyor. La NASA triunfó. La Surveyor demostró que la Luna podía aguantar una nave espacial. Si la Surveyor se hubiera hundido, la cosa hubiera sido muy distinta. También demostró que podíamos hacer aterrizar vehículos en otros planetas de forma segura. La Surveyor dio ejemplo de cómo aterrizar en cuerpos celestes. La Surveyor llevó a cabo una tercera tarea crucial. En las 6 semanas que le duró la batería, envió 11.000 fotos de la superficie lunar con un nivel detallado de mapeado interplanetario que hoy damos por hecho. La tecnología ha evolucionado. Algunas se ha quedado prácticamente igual, pero otra ha dado un salto cualitativo. Y mis colegas de aquellos tiempos y yo estamos muy contentos de haber puesto algunos cimientos. Sin esos cimientos, un programa tan ambicioso como el Curiosity nunca hubiese despegado. Las Surveyors y sus aterrizajes representan el tronco del árbol genealógico de los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje, como los llamamos hoy. El aterrizaje preciso del Curiosity preparó el escenario para realizar nuevos descubrimientos si el rover consigue llegar a su tentador objetivo. El Laboratorio Científico de Marte ha aterrizado en el cráter Gale, donde fuimos porque hay una acumulación de 5 kilómetros de alto de materiales compuestos y sedimentos en el centro del cráter. Para llegar a esta roca expuesta, el Curiosity podría tener que escalar alguna que otra roca. Su clon terrestre está haciendo un recorrido de prueba en un terreno parecido. Bien, este es el rover de prueba Curiosity en el patio de Marte del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Vamos a hacer unas pruebas de autonavegación, que es la capacidad de conducción autónoma del Curiosity. Usa las cámaras de la parte inferior frontal del cuerpo y de arriba en el mástil, que son estéreo, para sacar imágenes y darle al rover percepción de profundidad y que pueda medir la distancia hacia todos los peligros y obstáculos que tiene delante. Los actuadores de dirección en las ruedas de cada esquina le dan al Curiosity una maniobrabilidad excepcional, y estas están especialmente diseñadas para el entorno marciano. Son ruedas de metal con bandas de rodadura para agarrarse a los distintos terrenos por los que tendremos que pasar. Cuestas, arena, sobre rocas, y son muy resistentes. Va a centímetro con 4 por segundo. O sea, a unos 50 metros por hora. Tarda tanto porque no puede ir más rápido. Tiene que sacar fotografías a cada metro para detectar los peligros que tiene delante y escoger una ruta segura. La NASA espera que tantas pruebas sirvan para que el viaje por el cráter Gale sea exitoso, porque en Marte las rocas no son simples obstáculos. Podrían ser ventanas a la historia marciana. Esperamos que podamos analizar esas capas y entender algo más de las condiciones cambiantes de Marte a lo largo del tiempo. Si todo va según el plan,
El Curiosity trabajará sin descanso en los años venideros, cubriendo terreno nuevo y resolviendo acertijos científicos. Cuando veo lo que hace el Curiosity, me siento afortunado de haberlo vivido. Es una misión fantástica que acaba de empezar. Si todo sale bien, vais a ver cosas alucinantes. El Curiosity personifica mucho de lo que ha conseguido la NASA en más de 50 años de exploración. Un intenso lanzamiento observado sin pestañear y con ilusión. Una travesía segura por la fría oscuridad del espacio y un aterrizaje suave en una superficie que apenas comprendemos. Nuestro próximo viaje es casi demasiado audaz como para imaginarlo. La idea de que algún día podamos ir, recoger las rocas y hacer la exploración en persona es intrigante. Y si hubiese alguna posibilidad de poder formar parte de ello, querría que me eligiesen. No me cabe duda de que cuando el primer humano pise Marte, sabrá lo suficiente de la historia de cómo llegó allí para apreciar lo mucho que costó y que lo hará a hombros de auténticos gigantes.